Al-Ándalus, un país que forma parte de la historia de España, es el gran desconocido para los españoles. Pero su legado puede encontrarse en los lugares más insospechados, incluso en aquellos donde ha permanecido enterrado durante siglos. Nos encontramos en el Barranco de los Infiernos, un nombre que parece muy apropiado para este apartado rincón del municipio de Liétor, en Albacete. Aquí, Javier Moreno y Rafael Hernández hicieron que el patrimonio cultural de nuestro legado andalusí se incrementara de una forma casual. Sí, mírala. Esa es. Sucedió hace años, cuando eran niños. Jugaban cerca de esta cueva y al penetrar en ella encontraron numerosos objetos escondidos allí por alguien. Los objetos resultaron ser un ajuar de un andalusí que vivió alrededor de finales del siglo X o principios del XI, quien los escondería en este lugar seguramente antes de partir hacia el exilio. ¿Te acuerdas? Aquí encontramos todos los hierros y nada, y pensábamos que era 4 hierros nada más. Y mira qué valor tiene. Los objetos hallados se pueden contemplar ahora en el Museo Parroquial de Liétor. Están bajo la custodia del párroco Francisco Navarro. Aunque no se puede decir que este hallazgo sea un tesoro, pues ninguna de sus piezas tiene metales preciosos, su valor es grande, sobre todo para los arqueólogos e historiadores. Gracias a él, podemos adentrarnos en uno de los apartados más desconocidos de la historia andalusí. Esta es la pieza quizás más emblemática. Todo es del siglo X. La investigación histórica nos ha proporcionado muchos datos sobre la perdida civilización de Al-Ándalus. Sin embargo, existe poca documentación sobre la vida cotidiana de los andalusíes. Se puede achacar esta carencia tanto a las reticencias de los propios andalusíes a revelar aspectos de su intimidad, como a la tradicional falta de interés de los historiadores por aspectos demasiado cotidianos. El manganeso. Solo la utilización conjunta de los escasos textos que se refieren a este tema y de ciertos vestigios materiales, como estos hallados en Liétor, pueden arrojar luz al investigador sobre cómo era realmente la vida cotidiana en Al-Ándalus. Piezas únicas, muchas de ellas. Pero esa labor de investigación puede completarse con una observación comparativa con el actual modo de vida tradicional del Magreb. Está amaneciendo en Marrakech. El canto del gallo y la llamada a la oración desde los alminares de las mezquitas anuncia el comienzo de la actividad humana en la ciudad. Como todos los días a estas horas, Barek reza desde la terraza de su casa. Es la primera de las 5 oraciones que todo musulmán debe realizar a lo largo del día. Las 5 oraciones vienen siempre marcadas por la posición del sol en el cielo y no por la hora que marque el reloj. Tras la oración es el momento del desayuno. Es la primera comida del día compartida por todos los miembros de la familia. Barek tiene mujer y 3 hijos. Esta composición familiar representa perfectamente lo que podía ser una familia media andalusí, que como esta estaba compuesta de pocos hijos. Y era normal que los hijos nacieran cuando el padre tenía una edad relativamente avanzada. A pesar de que el marido ejerce de jefe de familia y él es quien dispone de todos los bienes, en Al-Ándalus, como en el Magreb, la casa constituía el dominio privilegiado de la esposa. En la cultura andalusí, las funciones estaban repartidas y diferenciadas por sexos. Existía un espacio de dentro que abarcaba el ámbito doméstico, el mundo de lo privado e íntimo. Este espacio estaba bajo la custodia de la mujer. El resto era lo de fuera,
el ámbito público, la calle, las relaciones públicas, que correspondían al hombre. Esta división de funciones se reflejaba también en la propia estructura de la casa. Existía una parte claramente delimitada donde la mujer ejercía sus tareas domésticas, su verdadero refugio, el ámbito en el cual surgían las confidencias. Cuando el marido salía a trabajar y los hijos marchaban a la escuela, la casa se movía al ritmo que marcaban las mujeres. En Al-Ándalus resultaba corriente que las casas tuvieran su propio telar con el que elaborar las ropas de la familia. Esto suponía un importante ahorro económico. En el medio rural del Magreb es difícil encontrar una vivienda que no tenga algún telar, aunque sea tan simple como este. Todos los telares están basados en el mismo concepto técnico: un marco en el que cuelgan unos hilos verticales llamados urdimbre que sirven de base para tejer otros hilos horizontales. Aquí la urdimbre está fija y la chica utiliza fibra vegetal para realizar una estera. Con gran destreza entrecruza una fibra a la vez que la une con la siguiente. La consistencia final se consigue al golpear las fibras ya hiladas con el plegador. Esta alfombra es para uso doméstico. Está realizada sin un interés artístico especial. Sin embargo, a veces se producen trabajos de este tipo destinados a la venta. Entonces, el artesano se debe esmerar. Estamos en una cooperativa municipal de Nouakchott, en Mauritania. Esta factoría está orientada a la fabricación de alfombras que servirán de recuerdo a los turistas. No están hechas a base de entrecruzar la fibra, sino mediante nudos. Un ambiente de trabajo similar a este debería existir en el tiraz o telar real que existía durante el califato de Córdoba en el siglo X. Sin embargo, donde más se desarrolló la industria textil andalusí fue en Almería. Pese a la desaparición de Al-Ándalus, esta tradición ha llegado hasta nuestros días. En Almería podemos encontrar una técnica artesanal que puede considerarse parte del legado andalusí. En Al-Ándalus se utilizaron todo tipo de materiales textiles para elaborar tejidos, desde lana a algodón, cáñamo, lino o seda. Estos materiales se emplean ahora de forma industrial, aunque en la localidad almeriense de Níjar se conserva aún la tradición artesanal a partir de retales de telas viejas. Tras preparar las hiladas de su lanzadera, este artesano sube al piso superior de su pequeño negocio, donde se encuentra el clásico telar de pedales. El telar de pedales fue introducido por los árabes desde China prácticamente al mismo tiempo que la seda. Este avance técnico sustituyó con ventaja al lento trabajo manual realizado en urdimbre fija. Junto a la industria textil más elemental, existió en Al-Ándalus otra dedicada a realizar trabajos de lujo que utilizaban materiales tan preciados como el oro. En este taller de la localidad sevillana de Brenes se realizan mantos para las imágenes de Semana Santa. Aunque emparentada con una tradición cristiana, esta artesanía pudo tener su origen en los bordadores andalusíes de hilos de oro que eran fundamentalmente judíos sefardíes. La mayoría de estos bordadores emigraron a tierras del Magreb cuando se produjo la conquista cristiana de Al-Ándalus. En cualquier ciudad del Magreb es posible encontrar hoy sastres que han heredado las tradiciones artesanales de Al-Ándalus.
taller está situado en un zoco, ese mundo de fuera, dominado por los hombres. En el zoco, todos los artesanos son hombres o niños. Si se ve alguna mujer, será probablemente porque está realizando alguna compra. Mientras paseamos por el zoco, encontramos una escena que resulta muy habitual en estos lugares. Un comerciante discute con un cliente acerca del precio de un producto. El regateo es una práctica habitual en los zocos, pero hay ocasiones en que no se llega a fijar un precio satisfactorio para ambas partes, lo que puede dar lugar a acaloradas discusiones. Como sucedía en Al-Ándalus, en muchas ciudades del Magreb existe aún la figura del almotacén, encargado de dirimir este tipo de conflictos. El almotacén es una persona respetable que tiene la confianza de la sociedad y está autorizado, por tanto, para mediar en estas discusiones. Gracias a su mediación se llega a un entendimiento y la vida del zoco puede continuar tranquilamente como siempre. Se puede seguir caminando tranquilamente por el zoco, siempre y cuando se esté atento al paso de los numerosos burros que transitan por la Medina. Como sucedía hace siglos en Al-Ándalus, el papel de los animales de carga en los mercados del Magreb es todavía fundamental. Las estrechas callejuelas no permiten en muchos casos el acceso de vehículos motorizados, por lo que los burros y mulos siguen siendo todavía muy útiles como en la época andalusí. La presencia de animales de carga fue algo cotidiano en otro tiempo en España. Hoy prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, en algunos sitios, como el barrio granadino del Albaicín, los burros siguen todavía resultando de utilidad. Las estrechas callejuelas, las cuestas empedradas del barrio árabe, no permiten el acceso de vehículos, pero sí de animales de carga. Este es uno de los escasísimos casos en que los animales de carga resultan insustituibles. Aún podemos seguir contemplando escenas como esta. Aunque, ¿por cuánto tiempo? La triste realidad es que hoy en España quedan cada vez menos burros. El animal que con tanta fidelidad sirvió al hombre y le ayudó a construir sus ciudades está desapareciendo. Hay ciertas razas, como la del burro andaluz, que están al borde de la extinción. Al mediodía, cuando el sol está en su cenit, ha llegado la hora del segundo rezo. Barek ha decidido acercarse hasta la mezquita para cumplir con su obligación. Si fuera viernes, la mezquita estaría llena de fieles, pues es en este momento cuando tiene lugar la oración pública. Es la única ocasión en que los musulmanes están obligados a orar en la mezquita, aunque la prescripción solo es obligatoria para los hombres. Las mezquitas en Al-Ándalus no solo eran lugar de oración, también podían convertirse en centro de enseñanza, sobre todo si ésta se refería a ciencias religiosas. También podían ser el lugar donde el cadí, o juez, recibiera a las personas que demandaran justicia.
Mientras los hombres realizan el rezo del mediodía, las mujeres continúan con tareas domésticas como la de hacer pan. En las ciudades andalusíes, cada mujer amasaba su propio pan en casa. Para cocerlo, lo habitual era que las mujeres acudieran a un horno público. Sin embargo, en el medio rural, eran las propias mujeres las que además cocían su pan en hornos como este. Aquí el pan se cuece directamente sobre unas piedras que están en el interior del horno. El pan formaba parte esencial de la dieta andalusí. De hecho, ocupaba el primer puesto de los alimentos y era, como hoy, un acompañamiento esencial para otras comidas. El pan más consumido en Al-Ándalus era el blanco, hecho con trigo de buena calidad. Sin embargo, también se fabricaba pan con otros cereales. En España, la gastronomía andalusí todavía permanece viva. Muchos de los platos más típicos de la cocina española siguen siendo fieles a las recetas heredadas de Al-Ándalus. Otros, sin embargo, han evolucionado a partir de recetas andalusíes. Es el caso de esta sopa de verduras, derivada seguramente de la popular jarira árabe. Señora, a su salud y a la del arroz. Al final La herencia andalusí también se extendió a los hábitos de preparar la mesa. Ziryab trajo a Al-Ándalus desde Bagdad la costumbre de comer 3 platos que hoy es tan habitual: una sopa, un segundo plato más consistente y el postre. En la localidad malagueña de Torrox podemos asistir a la preparación de la arropía, un dulce de origen andalusí. Su elaboración es muy sencilla. Basta poner un poco de aceite de oliva en una sartén al fuego y añadirle la melaza de caña. Luego esa masa se bate durante un buen rato hasta que queda consistente. Cuando la masa está en su punto, se extiende el producto y a continuación se amasa en forma de trenza. Finalmente se corta la trenza en pequeñas porciones. Hasta hace pocos años, en casi todos los hogares españoles, se elaboraban artesanalmente postres caseros. Hoy, sin embargo, esa costumbre se ha perdido. Por eso, si quieres encontrar postres caseros de calidad, puedes acudir a los conventos, verdadero refugio de la genuina repostería morisca. En Granada, los dulces elaborados por las monjas de Santa Paula gozan de gran reputación. Los principales ingredientes utilizados, azúcar, frutos secos, aceite y harina, son los mismos que se emplearon en Al-Ándalus. Aunque lo morisco sigue constituyendo la base de estas delicias, con el paso de los siglos se han ido integrando nuevos ingredientes, como la manteca de cerdo, cuyo uso hubiera sido impensable para los fieles musulmanes. Además, en las recetas se introdujeron frutos procedentes de América, como la batata, que forma parte de los pasteles que vemos elaborar aquí, llamados carines. Las monjas preparan 17 variedades de dulces, todos ellos elaborados con productos naturales, sin conservantes. Esta actividad constituye su principal medio de vida. Sus productos son tan apreciados que se agotan enseguida,
dada la gran demanda que tienen. Aquí tienen los dulces, son 2.000 pesetas. En Marruecos cualquier momento es bueno para consumir dulces. A media tarde, tras el tercer rezo del día, la casa de Barek acoge una reunión. Las mujeres de la casa reciben a amigas y vecinas en una merienda que sirve para celebrar que una de las hijas va a pintarse las manos con henna. En este tipo de reuniones es donde se aprecia mejor que nunca que la casa constituye el dominio de la mujer musulmana. La costumbre de decorarse el cuerpo con henna está muy arraigada en Marruecos y en todos los niveles sociales. La henna es un colorante vegetal utilizado en los países islámicos que también fue muy usado en Al-Ándalus. Además de para realizar pinturas decorativas, la henna se utilizaba para teñirse el pelo e incluso la barba de los hombres. Para realizar los dibujos con henna, se puede recurrir a una familiar o amiga que sepa hacer este trabajo. Pero si esto no es posible, lo normal es contratar a una profesional. Se puede solicitar el servicio a domicilio o bien acudir a locales especializados en realizar este trabajo. Algo tan íntimo como el embellecimiento personal requiere unas manos expertas capaces de realizar toda clase de dibujos según los gustos de cada cliente. En esta labor se deja ver que estas mujeres son auténticas artistas. La destreza y creatividad de algunas de estas mujeres es tan grande que no es sorprendente lo que podemos encontrar en una galería de Essaouira. Lo que Fátima et-Talbi hacía en las manos y pies de otras mujeres, lo vemos aquí expuesto en las paredes de la galería junto a obras de otros pintores. Los cuadros de Fátima son todo un descubrimiento en un país como Marruecos, donde, como ya ocurría en Al-Ándalus, la pintura resulta una actividad poco habitual y mucho menos entre las mujeres. Al igual que las mujeres, los hombres también tienen su momento y lugar de reunión dentro de la casa. Las mujeres permanecen al margen de estas reuniones masculinas. La mujer solo aparece fugazmente con el único fin de llevar a la mesa algo de comer y beber para retirarse enseguida. En la vivienda musulmana, el reparto de papeles entre los sexos queda reflejado también en la división de la estructura de la casa. Normalmente el piso de abajo suele estar reservado para los hombres, mientras que en el piso superior se encuentran las habitaciones para mujeres. En las reuniones masculinas se consumen toda clase de bebidas. En Al-Ándalus era frecuente incluso consumir vino, aunque este fuera un producto prohibido para el Islam. Cuando los árabes irrumpieron en el área mediterránea,
encontraron una cultura muy vinculada al vino, una tradición milenaria, toda una forma de vida que pese a las prohibiciones nunca pudo ser extirpada de Al-Ándalus. En la localidad onubense de Bollullos, Par del Condado, fabrican barricas de vino. La materia prima es madera de roble y anillas de hierro. Diversos autores árabes mencionan los viñedos de la comarca onubense del Condado y de otras muchas zonas de Al-Ándalus. En la actualidad, los médicos alaban los saludables efectos que se derivan del consumo moderado de esta bebida. Estos beneficios sobre la salud eran ya apuntados por médicos andalusíes, como el judío Maimónides, 800 años atrás. Sus posibles beneficios tampoco han librado al vino de la prohibición coránica que pesa sobre él. Con el ocaso, justo en el momento en que el sol se esconde, llega la hora de realizar el cuarto rezo. Además de para cumplir el precepto religioso, esta oración marca el inicio oficial del día siguiente que el Islam fija a la caída del sol. Que el Islam establezca el inicio del día justo cuando desaparece el sol se debe a que es en ese momento cuando la luna se convierte en el astro principal. La luna es el astro que rige el calendario musulmán. Este calendario consta de 12 meses de 29 y 30 días contados alternativamente. Al no haber coincidencia entre el ciclo solar y el lunar, las fiestas musulmanas acaban celebrándose a lo largo de todas las estaciones. El paso del tiempo ha hecho que la investigación histórica sobre Al-Ándalus evolucione, que se conceda mayor importancia a aquellos aspectos considerados más cotidianos, pero no por ello menos interesantes. A través de los textos, de los vestigios arqueológicos y también de la observación comparativa de las formas de vida tradicionales del Magreb, podremos acercarnos a los hogares y calles, a los hábitos y costumbres y a las tradiciones que rigieron el día a día de los andalusíes.